y vieron que en una de las paredes había unas manchas que parecían como si alguien hubiera intentado limpiar esa pared. Bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Sí, en línea recta desde la India hasta Rasiborsko, una pequeña localidad cerca de Wieliczka, o tal vez más cerca de Niepołomice, hay unos 5.000 kilómetros. Por supuesto no hay una conexión directa entre la India y Rasiborsko, pero así sucedió que el destino de una joven hindú no se separó, sino que se unió exactamente con Polonia y con Rasiborsko. Los invitamos a ver otro episodio de Uwaga. Tenemos una oportunidad para los primeros 50 espectadores más rápidos. Las primeras 50 personas que se unan a nuestra comunidad privada en Hero, desde el enlace en la descripción, obtendrán 50% de descuento en el primer mes. Publicamos ahí materiales exclusivos que no están disponibles públicamente, pero también episodios estándar sin interrupciones de anuncios por el equivalente a solo una taza de café al mes. Puedes apoyar el desarrollo de nuestro canal y permitirnos grabar nuevos reportajes. Jonaki nació precisamente en la India, en una familia tradicional muy fuertemente ligada a su etnia. Tenía varios hermanos, entre ellos una hermana llamada Sarmila. Esa Sarmila era mayor que ella, su hermana. Años después recordaba que eran muy diferentes. Jonaki, en esencia, era muy dócil, tranquila, aceptaba todo lo que simplemente el destino le daba. No se quejaba. En cambio, ella decía que le causaba problemas a sus padres, siempre se quejaba, siempre tenía alguna excusa, decía que eran completamente diferentes una de la otra. Sin embargo, les iba bastante bien porque el padre de la chica, el padre de la familia, era diplomático y tenía bastante dinero. Y esa Jonaki. La chica, desde que era una niña pequeña, mostraba un talento musical extraordinario. Sobre todo, muy pronto se dio cuenta de que quería cantar ya a los 11 años porque sus padres podían permitírselo. Ella tomaba clases y aprendía técnica vocal. Además, en su casa hicieron un estudio musical de verdad, profesional. Ahí podía cantar, ahí podía grabar, ahí también tenía instrumentos musicales y todos esperaban que hiciera una carrera musical, pero también llegaron a la conclusión, porque desde hace algún tiempo, o en realidad desde hace muchos años, la familia lejana de Jonaki vivía en Estados Unidos. Y esa familia que vivía en Chicago dijo que tal vez sería mejor si ella se fuera a Estados Unidos. Tal vez en América esa carrera al estilo americano avanzaría más rápido y ahí haría una verdadera carrera y no en la India. Jonaki era muy valiente. Desde el principio ella afrontaba con valentía todo tipo de emprendimientos de este tipo. Dijo que quería ir a América. En ese momento tenía solo 17 años, pero se atrevió. Esa familia suya de Chicago le envió una invitación, compró el boleto y Jonaki, como dije, con solo 17 años, se subió al avión y voló a Chicago. La recibió su querida tía Mala. Jonaki vive con su familia en Chicago, se inscribe en la universidad, estudia y por las tardes toma clases de canto. Sin duda no es fácil, pero se las arregla. Aquí puede contar precisamente con la ayuda de esa familia. Después de un año resulta que tiene una oportunidad increíble de cantar en el Madison Square Garden. Bueno, todo el que canta sueña con eso, por supuesto, mudarse a Nueva York. En Nueva York se queda básicamente sola, destinada a vivir allí, por un lado haciendo carrera, por otro lado sigue tomando esas clases de canto y tiene que ganarse la vida de alguna manera. Es sumamente ambiciosa.
Ya no quiere depender del cuidado ni de esa familia en Chicago, ni de sus padres que se quedaron en la India, pero decide ir a trabajar. Primero trabaja en una oficina, luego como cajera y también renta un pequeño departamento en el Bronx. Nunca se queja. Como decía su hermana mayor, ella nunca se quejaba. Seguro que no le fue fácil. Por lo que se sabe, ni siquiera podía pagar ese departamento porque tenía que ahorrar de alguna manera, no comía lo suficiente, le costaba mucho trabajo. A pesar de eso, la visión de hacer carrera en Estados Unidos era para ella, diría yo, algo motivador, lo más importante. Eso la guiaba y soñaba con ser una cantante destacada. Pero lamentablemente después de algunos años, Jonaki se dio cuenta de que probablemente no haría esa carrera en Estados Unidos. Que en América hay muchísima gente que canta muy bien, que canta hermoso. Por lo tanto, tomó la decisión de que debía tener alguna salida alternativa. Empezó a aprender aplicaciones de computadora. Llegó a la conclusión de que si aprendía eso, tal vez podría sobrevivir en Nueva York. Y esa era su salida de emergencia. Por otro lado, aquí en Polonia vivía Maciek. Él era de Cracovia, de una familia intelectual. Su papá era profesor en la Universidad Jagiellónica, enseñaba matemáticas, Maciek también. Era de estatura media, pero rubio. Yo diría que les gustaba a las mujeres. En todos lados donde aparecía, las mujeres lo miraban con una mirada anhelante y sabía contar historias, hablaba mucho, hablaba bonito. Eso atraía a las mujeres, les gustaba. Nada raro tampoco. Yo diría que no es extraño que cuando todavía estudiaba y estudió y terminó historia del arte, conoció a una chica, a una mujer. Ella quedó embarazada, tuvo un hijo y muy rápido se convirtió en esposo y en padre. Él se interesaba, al igual que Jonaki, al otro lado del océano, también en cierto tipo de arte un poco diferente, porque principalmente le interesaba el diseño gráfico y la fotografía, pero también tenía ese espíritu artístico. Bueno, después de un tiempo llegó a la conclusión de que ese matrimonio no era realmente para él. Aunque amaba a su hijita, con su esposa ya no empezó a irle bien. Simplemente se separaron y ya a los 27 años era un hombre divorciado. Al igual que Jonaki, llegó a la conclusión de que no haría carrera en Polonia. Jonaki llegó a esa conclusión en la India y él en Polonia, que aquí no haría carrera. Decidió irse de Polonia y buscar suerte en otro lugar. Primero fue a Francia, allá intentó establecerse en varios lugares. Eso no le fue muy bien, al final tomó un avión y llegó a Nueva York. Le gustó Nueva York, es una ciudad que supuestamente ama a los artistas aman Nueva York ama a los artistas. Rentó un departamento junto con un amigo en Manhattan y trató de hacer lo que llaman una carrera. Él también, todo el tiempo estoy hablando aquí de Maciek, mantenía una buena relación con su esposa, tal vez porque, o más bien seguro, le importaba su hija. Amaba y quería ver a su hija. Pues pensó que si aquí tenía una mala relación con su exesposa, simplemente le dificultaría el contacto y las visitas con su hija. Entonces todo ese buen contacto fue solo casualidad. Fue una coincidencia que Jonaki y Maciek se encontraran en Nueva York y eso fue amor. A primera se veían espectaculares porque eran completamente diferentes, incluso físicamente. Él con belleza eslava, ella de tez oscura.
totalmente distintos en religión, cultura, costumbres. En realidad no tenían nada en común. Pero seguramente también es cierto lo que dicen, que los opuestos se atraen. Así que ambos, Jonaki y Maciek, simplemente se atrajeron tanto que bastante rápido empezaron a vivir juntos. Jonaki claramente se enamoró, Maciek le gustaba. Por supuesto, ella sabía que él ya era divorciado, que tenía una hijita, pero aún así quería pasar la vida con él. Ella hablaba de casarse juntos y Maciek fue arrastrado a ese matrimonio. No estaba muy dispuesto, apenas se había divorciado y no quería volver a comprometerse. Parecía que por supuesto también amaba a Jonaki, pero se tomaba la legalización de ese matrimonio con cierta reserva y simplemente no tenía prisa por casarse. No, Maciek quería tener contacto, como dije, con su hija. También invitó a su ex esposa y a la pequeña hija a su casa, a Nueva York, sí, a su casa, en el sentido de que estaban en toda la ciudad, no vivían juntos con él, pero sí los veía. Jonaki estaba muy celosa de eso, de esas relaciones. Creo que ella nunca supo realmente cómo era la relación de Maciek con su ex esposa. Eso estaba mal. Ahí ya empezaron a surgir ciertos conflictos. Creo que también por esa razón ella le avisó a su mamá en la India que esa situación estaba ocurriendo. A Nueva York llegó la mamá de Jonaki, la señora Siña, y parecía que la mamá de Jonaki dirigía a toda la familia con mano de hierro. Ella decide, es un poco despótica. Las relaciones entre ella y Maciek no eran las mejores, en pocas palabras. La señora Sina le sacaba de quicio a Maciek, así que esas relaciones, ese ambiente se volvía cada vez más tenso. El enojo de Maciek era aún mayor cuando la mamá de Jonaki decidió que no podían vivir así. No pueden vivir en lo que llaman unión libre, sino que tienen que casarse. Pero ese matrimonio fue una ceremonia india. Por supuesto que legalmente no tenía ningún valor, solo tenía significado religioso. Por supuesto, sí, para la mamá de Jonaki eso era suficiente formalmente, desde ese punto de vista formal religioso. Ese matrimonio se celebró, así que aquí la situación se calmó, el matrimonio se celebró. Maciek también de alguna manera salió de esa situación porque sabía que formalmente no era el esposo y parecía que todo se iba a calmar, que la señora Sina volvería a su país, a la India, pero nada de eso pasó. La mamá de Jonaki dijo que ya que era así, ya que ya eran esposos, ella se quedaría un tiempo con ellos para disfrutar de su hija y su yerno. La situación ya se estaba volviendo realmente incómoda en ese momento. Todo estaba, diría yo, colgando de un hilo muy fino. Era como un volcán que en cualquier momento podía simplemente explotar. Así era. No, Maciek pensaba cómo salir de esa situación y se le ocurrió, diría yo, una idea loca, que renuncian a Nueva York, que todos se mudan a Londres, porque ahí desde hace algún tiempo vivía la hermana mayor de Jonaki, Sarmilla, es de quien les hablé al principio, y llegó a la conclusión de que si la mamá de Jonaki, de quien les hablé, pues tal vez esa situación sería mejor. Así fue, todos ellos se mudaron a Londres y vivieron con la otra hija, la hermana de Jonaki, con Sarmilla. Así fue, pero viviendo ahí no fue fácil. Resultó que en Londres no podían simplemente encontrar trabajo, que era muy difícil.
Resultó que cada vez estaba peor. Maciek no gana dinero, Jonaki no gana dinero. Después de un tiempo, él abre una empresa, es decorador de interiores y hasta de alguna manera les va bien. O sea, les va bien en el sentido de que tiene algunos pedidos, que apareció algo de dinero, empieza a irles mejor, pero al mismo tiempo Maciek sigue manteniendo contacto con su exesposa y con su hija. Eso, como recuerdan, lleva a Jonaki a enojarse, a tener reproches. También entre ellos empiezan a surgir cada vez más desacuerdos, cada vez más grandes, que toman un carácter, diría yo, más agresivo. La situación se calma un poco. Cuando Jonaki recolecta, queda embarazada y de hecho da a luz a una hija sana. Desafortunadamente, justo después del parto, empieza a sufrir depresión posparto, comienzan los problemas, Jonaki tiene que acudir a un psicólogo. Bueno, no es fácil. Esas peleas se vuelven cada vez más frecuentes, cada vez más tensas. También llega a eso, según lo que decía la familia. Llegan incluso a los golpes, Maciek se vuelve agresivo, Jonaki no se queda atrás, le lanza algunos objetos pequeños y Jonaki también está todo el tiempo celosa precisamente de esa ex esposa. La situación está tan tensa que decidieron separarse, es decir, estar en una especie de separación. Maciek se va a Polonia, Jonaki se va a la India. Pero aquí resulta de nuevo que se extrañan, que esa separación hizo que quisieran volver a verse y de hecho así sucede. Se vuelven a encontrar en Londres, llegan a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro, que quieren seguir juntos. Debido a esto, en ese momento Maciek acepta que sea una relación formal y de hecho se casan por lo civil. En Londres, por un tiempo todo parece estar más tranquilo, pero luego todo vuelve. Otra vez surgen reclamos, peleas y entonces pues más fuerte. Maciek llega a la conclusión de que tal vez regrese a Polonia, se lleve a su esposa, se lleve a su hijita y regrese a Polonia. Condiciones más familiares, como en casa, el hecho de que sabe cómo moverse en Polonia, que tiene contactos, que está la familia, pues eso podría hacer que su vida cambiara un poco. Seguramente eso era lo que esperaba. Él también compró una casa en Rasiborsko tiempo antes. Eso está cerca de Wieliczka, o más bien cerca de Niepołomice, en realidad no muy lejos de aquí. Y bueno, el nombre de casa es más bien solo de nombre, creo. Todavía había mucho trabajo por hacer allí. La casa estaba en un estado, diría yo, pobre, apenas habitable. Era una casa de madera, sin aislamiento, y las condiciones eran bastante espartanas. Pero también les dije al principio que Jonaki era una mujer que aceptaba lo que la vida le daba, no se quejaba. Así que ella se mudó a esa casa y parecía que simplemente estaba contenta. Y más aún porque Maciek dijo que iba a remodelar la casa, que iba a conseguir trabajo, que todo se iba a arreglar de alguna manera y que seguramente estarían mejor. Con esa esperanza llegaron a Polonia, se mudaron a su casa, que estaba un poco apartada o al margen de ese pueblo, y empezaron a rehacer su vida desde cero. En total, entre el momento en que se conocieron en Nueva York y su llegada a Ratiborska pasaron 4 años. Ya era el año 2008. Maciek intentaba ganar dinero trabajando en obras de construcción, pero en realidad era un artista, tenía el alma de un artista, así que probablemente no le iba muy bien en esas obras. Ganaba algo, pero no lo suficiente como para remodelar la casa.
Le alcanzaba para los gastos diarios, pero para algo más ya no tanto. Jonaki veía que eso de remodelar la casa o terminarla rápido no iba a ser tan fácil. Empezó a ponerse nerviosa otra vez, pero había otra vez la posibilidad de que Maciek encontrara otro trabajo y eso le daba algo de esperanza, más aún porque cuando la gente vio, de verdad tenían planes, lo vieron, porque más o menos a principios o mediados de mayo de 2008 decidieron organizar una parrillada para sus amigos. Esos amigos vinieron y de verdad se sentía mucho optimismo durante esa parrillada, porque hablaban de que Maciek en 2 semanas tendría un nuevo trabajo en Cracovia. La hijita Pamela fue aceptada en el kinder y pues todo básicamente iba por buen camino. Pasaron unos días, ya es 16 de mayo de 2008. Sarmila, la hermana mayor de Londres, intenta llamar a Jonaki. Llama 1, 2, 3 veces, pero el teléfono no responde. Sabía que eso no era típico de su hermana menor, así que tomó un avión y voló a Polonia. Llegó a Rasiborska. Inesperadamente, al preguntarle a Maciek, lo encontró en casa y le preguntó dónde estaba su hermana, a lo que Maciek le respondió que su hermana no estaba, que se había empacado, lo dejó y simplemente se fue de él, dejando a su hijita. No, Jonaki simplemente no lo creyó. Fue a la policía en Bielichka y dijo que su hermana había desaparecido. Los policías recibieron la denuncia 2 días después, el 18 de mayo. Maciek también fue a la policía y dijo que, bueno, su esposa lo había dejado, que se había ido y que también venía a informar sobre eso. Eso no les gustó a los policías. 2 denuncias extrañas. Decidieron verificar todo el asunto en el lugar, yendo precisamente a Rasiborska. Bueno, al lugar fueron policías experimentados. Empezaron a caminar por la casa y vieron que en una de las paredes había unas manchas, que parecía que alguien había intentado simplemente limpiar esa pared. No, no lo descartaron porque esas marcas eran simplemente rastros de sangre. Empezaron a caminar después de la sesión, a mirar, fueron al jardín y vieron que en el jardín había tierra recién removida. Su intuición no les falló, cavaron esa tierra y vieron que dentro, en una tumba improvisada, estaba el cuerpo de Jonaki. Maciek fue detenido de inmediato. Básicamente admitió que mató a su esposa. Eso fue justo después de esa parrillada. Otra pelea, otra discusión, más reproches y excusas. Dice que se volvió loco, como si hubiera entrado en un frenesí criminal. Cuando vio el hacha colgada en la pared, simplemente la tomó y golpeó varias veces a Jonaki en la cabeza. Se dio cuenta de que había matado, no sabía qué hacer, la arrastró al jardín, cavó una tumba poco profunda, básicamente una tumba. Como admitió para estar seguro, volvió a golpearla con el hacha antes de enterrarla y luego pues la cubrió con tierra. Y se fue a la casa, porque en la casa dormía su pequeña hija. Simplemente tenía miedo de que se despertara. Maciek confesó todo. Las huellas del crimen eran evidentes y fue arrestado temporalmente. Comenzó el juicio. No, el juez probablemente tampoco vio ninguna planificación en todo esto y parece que simplemente fue un momento. En resumen, también fue indulgente con Maciek. Lo condenó a 10 años de prisión.
Bueno, hoy ya es el año 2026, así que Maciek seguramente ya salió de la cárcel. Él también dijo durante el juicio que tenía remordimientos, que pensó en suicidarse, pero tenía 2 hijas, también tenía por quién vivir. Maciek terminó en la cárcel. Le quitaron los derechos parentales, por supuesto, respecto a la hija de 3 años y medio que tenía con Jonaki. Esa pequeña hija fue llevada por la mamá de Jonaki y ahora está en la India, vive y reside allá. Maciek, cuando mató a su esposa, tenía 36 años, Jonaki tenía 27. Una historia trágica. El motivo, diría que en realidad ninguno. Un momento de ira, un arrebato, y así llegó al fondo de la desgracia. Eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y, como siempre, cuídense. Oportunidad para los primeros 50 espectadores rápidos. Las primeras 50 personas que se unan a nuestra comunidad cerrada en Hiro, desde el enlace en la descripción obtendrán 50% de descuento en el primer mes. Publicamos ahí materiales exclusivos que no están disponibles públicamente, pero también episodios estándar sin interrupciones de anuncios por el equivalente a solo una taza de café al mes. Puedes apoyar nuestro canal y ayudarnos a grabar nuevos reportajes.